61, formulada por la señora Basilio Gómez. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar a los altos cargos de la Junta de Extremadura. Buenos días. Comparece para responder esta pregunta la directora gerente del SEPAD, doña Estrella Martínez Lavado. Bienvenida, señora Martínez Lavado, nuevamente a esta Comisión de Salud y Servicios Sociales. Señora Basilio Gómez tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Martínez. Hace ya un par de meses que el Partido Socialista no solicitaba su presencia para responder a preguntas ante esta comisión, no porque no las tengamos realmente, sino porque tras año y medio de gobierno del Partido Popular y con su segundo presupuesto encima de la mesa, los socialistas entendíamos que era el momento oportuno de escuchar detenidamente en esta comisión a diversas entidades. Por ello, y como sabrá, durante este último mes y medio desde nuestro grupo parlamentario hemos insistido y hemos venido incidiendo en el sector de la discapacidad. Mire, en primer lugar, sustanciamos el mes pasado la comparecencia en esta misma comisión del presidente de CERMIS de Extremadura. En esa comparecencia nos trasladó a todos los aquí presentes las necesidades diarias y los retos a los que esta entidad o el sector de la discapacidad ha hecho y viene haciendo frente. Posteriormente, en segundo lugar, también desde este grupo parlamentario se solicitó una interpelación con su consejera, con el objetivo de conocer la hoja de ruta establecida por el Gobierno de la señora Guardiola en materia de discapacidad. Pero esto no fue posible. En esa interpelación lo único que nos quedó claro es que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la señora Guardiola, que su consejera no tiene establecido ningún plan de atención a la discapacidad. Y por esto mismo los socialistas nos presentamos ante la Asamblea de Extremadura una moción subsiguiente a esta interpelación, donde se recogieron una serie de medidas muy importantes para el sector de la discapacidad, además medidas que ya se venían trabajando con el anterior Gobierno socialista de la Junta de Extremadura y que con ustedes han quedado paralizadas. Y mire por dónde la sensatez y el diálogo de gran parte de los diputados y las diputadas hizo que esta moción subsiguiente fuera aprobada, aún con el voto en contra del Partido Popular. No obstante, a diferencia de otro tipo de iniciativa, se lo digo por si no lo sabe, las mociones subsiguientes son vinculantes al Gobierno. Es decir, deben ustedes hacer efectivas todas y cada una de las demandas que se aprobaron el pasado día 5 de diciembre en materia de discapacidad. Y entre estas demandas, en esa sesión plenaria se aprobó el desarrollo y la aplicación plena de la Ley de Conciertos Sociales de Extremadura en este próximo año 2025. Por eso mismo le preguntamos cuál es el calendario previsto por el SEPAD para la aplicación plena de la Ley 13/2018 de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas con discapacidad en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora Martínez Lavado dispone de 10 minutos para contestar la pregunta formulada. Buenos días. Disculpen el retraso. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora Basilio, le confieso que me ha sorprendido la pregunta escrita y le digo por varias razones. La primera de ellas, no sé si por error o por desconocimiento en la formulación de su pregunta, la referencia de la ley es incorrecta. Reduce usted su alcance a personas con discapacidad cuando es una ley cuya denominación correcta indica que habla de personas en sentido amplio. Se la leo. Ley 13/2018 de 26 de diciembre de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura. Es más, en la exposición de motivos, si usted revisa la ley, aparece el acceso a los servicios de atención a personas con mayor vulnerabilidad, como los destinados a la atención de menores, de personas mayores con discapacidad, en situación de dependencia, en riesgo o situación de exclusión social, con trastornos mentales, deterioro cognitivo, con enfermedades oncológicas o hematológicas y cualquier otra patología crónica que pudiera ser objeto de esta ley. A lo largo de toda la ley se hace mención a la atención directa a las personas, no exclusivamente a la discapacidad.
Llamativo, por tanto, que usted reduzca su alcance a personas con discapacidad, porque conllevaría dejar fuera a un elevadísimo número de personas. Una segunda cuestión, que vuelve a ser el reduccionismo en la formulación de su pregunta hacia el SEPAD, ya que el alcance de la ley sin duda es mayor, tal y como consta en su artículo 1, que procedo a leerle. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la acción concertada con entidades que no tengan ánimo de lucro como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios de atención social especializada, sanitario y sociosanitarios destinados a la atención directa a las personas en Extremadura. Una tercera cuestión, de nuevo referida a la formulación incorrecta de su pregunta, es su referencia al calendario previsto por el SEPAD para la aplicación plena de la Ley 13/2018. Me voy a la exposición que llevo haciendo desde el inicio, de la cual se deriva que no depende exclusivamente del SEPAD la aplicación plena de esta ley, ya que afecta a diferentes ámbitos, como el sanitario, social y sociosanitario, y, por supuesto, su pretensión es llegar a más colectivos que el de las personas con discapacidad. En el punto 2 del artículo 1, la presente ley será de aplicación a la acción concertada que las administraciones públicas, organismos autónomos o entidades públicas sujetos al derecho administrativo, vinculadas o dependientes, desarrollen en el ejercicio de sus respectivas competencias. Por lo tanto, indico el SEPAD, hablar de desarrollo pleno creo que no sería lo más correcto. Una cuarta cuestión que no logro entender es cómo ustedes desde la bancada socialista consultan por una ley y hablan de una ejecución plena de una ley del año 18 que ustedes no lograron llevar a puerto y que tan solo en un año el nuevo Ejecutivo la ha convertido en realidad. En lo que respecta al SEPAD, y como ya se ha anunciado, y tras mucho trabajo, hemos hecho posible la primera convocatoria pública de conciertos sociales con un importe de 168 millones de euros. 168 millones para 4 servicios regulados dentro del marco de atención a la discapacidad de la región. Así, a partir de enero de 2025 hasta diciembre de 2027, se concertarán servicios que hasta ahora se vienen prestando como subvenciones, en concreto centro de día, habilitación funcional, atención temprana y centro ocupacional. Como indica la ley, brindando a las entidades un marco de relación más estable y garantista para las prestaciones y servicios que vienen prestando mediante otras formas de financiación, para garantizar la mayor calidad y estabilidad del sistema. Y aunque se empeñan en decir lo contrario, hemos recibido en múltiples ocasiones al presidente de CERMI y hemos recibido de él su agradecimiento, así como el de las entidades que componen CERMI, por el nuevo escenario que les hemos presentado este año. Entonces, no entiendo bien qué exigen lo que ustedes no fueron capaces de llevar a puerto. Han tenido más de 4 años y la realidad es que se hace efectivo con el nuevo Ejecutivo, quien seguirá dando estabilidad financiera a las entidades de la discapacidad. Este Gobierno quiere la aplicación plena de la ley. Y si hubiéramos partido de un mínimo trabajo, probablemente, con la fuerza y el impulso de este nuevo Ejecutivo, el desarrollo del sector de la discapacidad hubiera sido otro, no el que tiene actualmente. Pero tuvimos que partir de cero. Aún así lo estamos consiguiendo. Las entidades sociales pueden trabajar con más tranquilidad y dar estabilidad a las personas que atienden a los usuarios de sus centros. Una reivindicación histórica que venían planteando desde siempre las entidades, una demanda que hoy es realidad gracias al Gobierno de María Guardiola. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Lavado. Señora Basilio Gómez, tiene la palabra para réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Martínez, en primer lugar, disculpe por los errores cometidos en la formulación. No han sido ni mucho menos a propósito. De todas formas, entiendo que a usted le ha venido a bien estos errores porque le ha valido de argumentar al menos, más de la mitad de su tiempo, contestarme, sin llegar realmente a contestarme con esta argumentación sobre los errores en la formulación de la pregunta. Mire, ya sabemos que ustedes quieren hacer creer a los extremeños y a las extremeñas que han sido ustedes los que por primera vez se han convocado los conciertos sociales en Extremadura y nosotros volvemos a repetirles que esto no es cierto. Los servicios de atención temprana, habilitación funcional, centro de día y centro ocupacional
ya estaban concertados desde el año 2022 y lo único que han hecho ustedes es volver a convocarlos porque estos mismos caducaban este mismo mes. Y claro, mire, los socialistas entendemos que el Gobierno de la señora Guardiola intente justificarse, aunque sea mintiendo, porque durante su campaña electoral fueron muchas las promesas que hicieron con su habla Extremadura. Ustedes que lo iban a solucionar todo, porque todo estaba mal, que venían a mejorarlo todo y que no han mejorado nada. Todo lo contrario, están deshaciendo o incluso empeorándolo. Y ustedes que inicialmente asumieron los acuerdos pactados anteriormente con el sector de la discapacidad para hacer frente a los retos en esta materia. Pero claro, una cosa es sembrar y otra cosa es dar trigo. Y es que en realidad ustedes no están haciendo absolutamente nada nuevo, ustedes no tienen una hoja de ruta para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad, ni tampoco un plan de atención a la discapacidad. Pero por no han tenido ustedes ni el respeto que se merece el diálogo social, hasta que los socialistas les hemos puesto encima de la mesa este tema. Y esta falta de respeto de diálogo social nos lleva a otra falta más, a la falta de la voluntad política. Señora Martínez, poder seguir avanzando hacia una mejora de las condiciones de vida y de cuidados de las personas es un derecho, no es una opción. Pero a pesar de ser un derecho, esto es también una cuestión de voluntad política, como ya he dicho, aunque no debiera de ser así. Y en este momento esa voluntad es responsabilidad de su Gobierno, del Gobierno de la señora Guardiola. Y esa voluntad política, esa responsabilidad a la que nos referimos los socialistas se traduce en reuniones, en grupos de trabajo, por cierto, grupos de trabajo que dejaron de funcionar en julio del 2023 y que aún siguen sin hacerlo, pero también en acuerdos y sobre todo en presupuestos. Pero precisamente en los presupuestos que han presentado para este próximo año 2025 volvemos a ver cómo, al igual que el año pasado, siguen sin concertar servicios nuevos, los servicios de discapacidad aún pendientes, residencias y viviendas tuteladas. Señora Martínez, si no hay diálogo social, si no hay voluntad política, si no dotan ustedes del dinero suficiente a estas partidas presupuestarias, lo que están demostrando es una falta de interés absoluto por parte de este Gobierno ante el sector de la discapacidad. Y si a ustedes no les interesa, a los socialistas sí. Por eso vamos a seguir trabajando, porque se reconozcan los derechos plenos de los extremeños y las extremeñas con discapacidad. Por esto mismo, vuelvo de nuevo a preguntarle, porque en realidad no sé si es que no había entendido la pregunta o es que no la quiere entender. ¿Cuál es el calendario previsto para el desarrollo pleno de la Ley de Conciertos Sociales en este año 2025, incluyendo todos los servicios pendientes? Mire, entiéndame que esto esté aprobado aún con el voto en contra del Partido Popular por la mayoría de la Cámara, y precisamente esta moción, repito, es vinculante. Sinceramente, yo creo que con el mayor presupuesto de la historia de Extremadura lo tienen ustedes bastante fácil. De todas formas, este grupo parlamentario socialista ha presentado, entre otras muchas enmiendas, una concreta para la plena concertación social. Y si aún con todo y con eso no les salen las cuentas, los socialistas les vamos a dar una solución. Mira, por un lado, ustedes han perdonado a unos pocos extremeños, a aquellos que más tienen, unos 70 millones. Por otro lado, para poder aplicar el desarrollo pleno de esta ley, bastaría con incrementar 18 millones, solo en este año. Y se beneficiarían casi 110.000 extremeños o extremeñas con discapacidad. Con los 70 millones podrían ustedes establecer la plena concertación social hasta el 2027. Concretando, dejen ustedes de establecer beneficios y regalos fiscales a estas personas que más tienen y transfórmelo en beneficios sociales a los que más lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora Martínez Lavado, para cerrar el debate tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Basilio, sigo pensando que usted no se ha leído la ley, o al menos si la ha leído no la ha entendido. Insisto, se trata de una ley mucho más amplia de lo que usted concibe.
me voy a ir a esas mentiras que dice usted. Lo que creo que la bancada socialista debería hacer un ejercicio de reflexión. Ustedes no tenían conciertos sociales, ustedes tenían un procedimiento excepcional de adjudicación directa. Desde el año 2000, llegamos al año 2020 sin tener un desarrollo de la ley en sus manos. No se había desarrollado la ley en 2020 y sacan de forma excepcional decretos y decretos y decretos para adjudicaciones directas que se renovaban anualmente. Y me voy a lo que ha dicho el señor Frutos hace unos minutos atrás. Subvenciones, señoras, subvenciones en los que ustedes mantienen, nosotros lo convertimos en conciertos, en realidad en un año de trabajo. Imagínense a dónde vamos a llegar en 4. Ustedes no lo consiguieron, desde luego, en 8. Sigo comentándoles. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente aquí? ¿Quién habla de conciertos? Son cuestiones excepcionales que recogió la ley y que se sumaron año a año, donde las entidades subvencionadas no entran, porque tiene que haber una concurrencia competitiva. Se lo explico para que lo sepa, por si no lo entiende o si no lo ha leído en la ley, que aparece en la ley. La ley debe ser una concurrencia pública, una concurrencia competitiva. Y este año hemos dado entrada a muchísimas entidades subvencionadas que no podían acceder a ello. Eso empezando, digamos, con una parte importante de mentiras del Partido Socialista. Grupos de trabajo. ¿Qué hacen ustedes con las entidades? Y esto he hablado con el presidente de CERMI. Mandarles grupos de trabajo para que desarrollen teoría que ustedes no llevan a cabo durante años. Hasta 8 grupos de trabajo de diferentes temáticas y un concierto sin sacar. Eso es lo que ustedes hacían. Darle bola a personas que confiaban en ustedes y ustedes no convertían en realidad sus peticiones. Nosotros sí, en 15 meses, menos, en un año, estaban hechos. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Eso es lo que ha hecho María Guardiola. Que usted me hable de discapacidad, le voy a decir yo lo que hemos hecho en discapacidad en un año, lo que la presidenta María Guardiola ha hecho en un año de Ejecutivo. Le comento, por un lado, la discapacidad, la mejora de la situación de valoración. Era vergonzoso lo que hemos encontrado y lo saben y lo he dicho por activa y por pasiva. Vergonzoso, habitaciones llenas de expedientes de personas sin valorar, no movieron un dedo. Y nosotros tenemos un centro nuevo a aperturar en días que mejorará la valoración de la discapacidad de todos los extremeños. Eso es un compromiso que la presidenta llevaba en Habla Extremadura y que en un año se ha hecho realidad. Ustedes no pueden decir lo mismo. Hemos cambiado la estructura del SEPAD para que realmente se revise la normativa de discapacidad. Ustedes ni se lo pensaron ni se lo plantearon en 8 años. Durante todo este año tenemos muchas acciones acometidas para dar estabilidad económica y financiera a todas las entidades de las que ustedes hablan y que hasta hoy no tienen una realidad, como es un pago de atrasos desde el año 22, con dinero que ustedes no habían dejado presupuestado y que nosotros tuvimos que buscar en el 23 y que nosotros hicimos un incremento presupuestario de 4,4 millones en el 24 para atrasos de convenio, que ustedes no tenían presupuestado. Hemos hecho tramitaciones anticipadas de subvenciones. ¿Qué más les cuento? Estamos trabajando con las entidades, pero con realidad. Los grupos de trabajo y la teoría no se llevan a la práctica, no dan resultado. El Partido Popular da resultados, trabaja y da resultados, compartido mes a mes con las entidades de CERMI en cada reunión. Por tanto, dejen de mentir. El trabajo es del Partido Popular con las entidades de discapacidad. Y lo puedo hablar porque lo hago yo. Por tanto, doy certeza de todo lo que puedo, de todo lo que estoy aportando. Estamos facilitando estabilidad a las entidades para que la trasladen a sus equipos, que son los que atienden a las personas. Estamos manteniendo esos equipos profesionales, asegurando su continuidad con conciertos que van a estabilizarle durante 3 años más otros 2 de prórroga. Y, por supuesto, continuaremos y continuaremos mejorando. Le hablo de un solo año. Insisto, imagínense lo que vamos a poder hacer en 4 para las entidades de discapacidad. Y más con un presupuesto que por primera vez alcanza los 520 millones. Estaremos aquí para contárselo, señora Nayara.
poquito más. Un presupuesto que nos permitirá, esperemos, mejorar la vida de todos los extremeños y avanzaremos en esa aplicación plena que usted solicita. Por supuesto, siempre que los grupos parlamentarios avancen en presupuestos. Muchísimas gracias. Encantada, gracias, un placer. Muchas gracias, señora Martínez Lavado. Nuevamente le agradezco su presencia en esta comisión y en nombre de todos le deseo que tenga un buen día. Pasamos a la siguiente pregunta.